El primer doctor de la ciudad, Armando Agüed Ortega, titular de la Secretaría de Salud, informó que la dependencia a su cargo, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mantienen juntos supervisión de establecimientos comerciales y carnicerías. El objetivo es detectar la venta ilegal de carne de caballo que ha sido reportada en otros puntos de la República. Dejó claro que el consumo humano de este tipo de carne no tiene afectaciones para la salud. Sin embargo, recordó que en México solo se tiene regulada su venta para fines de alimentación de animales. Así lo dijo. Alguien que come carne de caballo no tiene ningún problema de salud, simplemente está consumiendo un producto que no está autorizado para consumo humano. Pues exhorto a la población a que no compre carne pues donde no se tengan etiquetas y donde no se sepa cuál es la procedencia de esta carne.